Ok, ya está grabando, entonces, como le decía a Sandra, y pues en la medida en que vayamos avanzando nos vamos a centrar en el ejercicio práctico que se va a hacer, que es didáctico. Pero antes de eso voy a compartir la pantalla simplemente para hacer una presentación breve, muy rápida, de lo que es esta parte de la ficha de lectura crítica y como la parte que tiene que ver con la contextualización de para qué sirve, qué consiste. Y posteriormente sí vamos a realizar el ejercicio práctico. Me permito compartir el documento. Ok, profe. Muy amable, Sandra. Vamos a explorar el equipo. Y vamos a subir el... A ver. En PDF. Bueno, ahora este. A ver si lo... Parece que está cargando ya, entonces... Disculpen, es un poco lento. Sino que carga aquí Tranquilo, profe, tranquilo. Esperaba que cargara un PDF, pero no lo cargó. Perfecto, ya lo tengo acá. No sé si esté viendo la presentación. Nada, profe, se ve algo blanco. Pero déjame observar en el computador para ver. O sea, ya sí se me ve porque... Primera de 9. Nada, profe, ahora sí sale la presentación. Perfecto, correcto. Bueno, muy amable Sandra y quienes eventualmente vayan entrando, entonces me permito, digamos, hacer una rápida contextualización de lo que es este elemento, este recurso didáctico, pedagógico, cuyo nombre es la ficha de lectura crítica y que en algunos de sus cursos acá en el programa de economía, en organizaciones solidarias, en geopolítica, en algunos otros cursos, sobre todo ya del área disciplinar específica avanzada, se está utilizando porque en algún momento dado, alguno de los docentes decidió incorporar este recurso como un elemento importante para hacer un control de lectura en las actividades, tareas, sobre todo tipo cognoscitivo y conceptual. En ese orden de ideas, entonces, la ficha de lectura crítica se ha venido convirtiendo como en un recurso pedagógico como importante e interesante. Por ejemplo, los cursos con temáticas muy teóricas, muy conceptuales, pues lo han venido acogiendo cuando se tienen que abordar lecturas específicas para ir conociendo un fenómeno y una conceptualidad de un fenómeno que se está tratando de entender. Entonces, eso es la ficha de lectura crítica. Aquí tengo, no sé si ve Sandra, la siguiente slide, ¿lo alcanza a ver? ¿Me confirma si lo... Sí, profe, si lo ven? sale un cuadro y un texto. Perfecto. Sí, perfecto, es el esquema general de ficha de lectura crítica. Entonces, ese esquema general de ficha de lectura crítica está dividido, como se puede mirar en esas dos... quisiera aquí ampliar la imagen. A ver si puedo ampliar la imagen a tipo... Permítame.
ver diapositivas. Quisiera mirar toda la diapositiva porque pues, no... Vamos aquí a ver si enfoque en el contenido. Ya, perfecto. Ahora sí ya veo mejor el contenido. Como se ve ahí, entonces son las dos columnas de la ficha de lectura crítica, en donde se pide que en una columna se especifiquen los términos que se van a captar y que se han captado y como de esos términos que se han logrado captar en la lectura, en las lecturas que se abordan, y en la otra columna esos términos mucho más específicos que también son un poquito más desconocidos, pero que son más propios del tema que se está abordando. Entonces, una ficha de lectura crítica inicia realmente por dos columnas, términos desconocidos en escenario general, que en una lectura no se conocen, y la otra columna son los términos desconocidos ya de la temática como tal, por ejemplo, de economía solidaria, organizaciones solidarias, o por ejemplo sobre macroeconomía, sobre microeconomía, y entonces con esas dos columnas se comienza a trabajar como insumos. Y luego viene el escenario de definición de términos, que ustedes ya lo han venido haciendo, con su primera actividad presentaron también sus fichas de lectura crítica, porque es importante tener claridad, porque a veces cuando se aclaran los significados de algunos términos que no se conocen, se va generando una idea muy importante, muy aproximativa o una aproximación muy importante sobre el fenómeno que se está estudiando. Y en ese orden de ideas, entonces, la definición de términos es importante en tanto en una columna como en la otra. Y ya vamos a hacer el ejemplo de cómo se podría, digamos, implementar esta definición de términos de una manera muy rápida cuando pase al ejemplo. Luego de esa definición de términos vienen las preguntas centrales. Hay una pregunta central del texto que es la que más nos absorbe atención, y las preguntas, como la pregunta central del texto, generan interrogantes sobre el fenómeno que se está abordando en una lectura. Entonces, ese fenómeno yo lo debo entender, y si yo lo he entendido y he captado la idea central de un texto, pues entenderé que puedo a partir de ahí formular preguntas. Entonces, si estoy estudiando el fenómeno de las organizaciones colaborativas a nivel regional en Colombia, entonces entiendo las diferentes aproximaciones, problemáticas, situaciones específicas, formas de entenderlos, imaginarios percibidos sobre el fenómeno, cómo lo entiendo yo, cómo lo pueden entender otros, y entonces estoy aproximándome a ese fenómeno y ahí sí puedo lanzar preguntas, sí lo estoy tratando de comprender. Entonces, por eso las preguntas son importantes. La pregunta central del texto es, realmente yo la resumiría, ¿en qué consiste esta problemática? ¿Cómo se puede entender esta problemática? ¿Qué es esta problemática? ¿Para qué por ejemplo, se logra entender o para qué sirve o con qué escenarios utilitarios se logra comprender esta problemática? ¿Cómo se logra dilucidar o cómo le lograríamos estructurar un escenario utilitario a esta problemática, ecléctico a esta problemática en el sentido de la metodología, pero también lo aplicable al contexto que nos interesa? Entonces, por ejemplo, las organizaciones solidarias, las organizaciones cooperativas, las organizaciones colaborativas, tienen todo un contexto general que alrededor de ellas se mueve, tiene una aplicabilidad, un contexto social, un contexto económico, un contexto comunitario. Entonces, ese cómo, para qué, de dónde, está muy presente, en qué forma, de qué manera, en qué sitio, en qué lugar, qué es, cómo. Esas preguntas que se generan siempre sistemática y metodológicamente en los abordajes de literatura, cuando se van a hacer aproximaciones investigativas, por ejemplo, está presente aquí en lo que es la ficha de lectura crítica. Entonces, en ese orden de ideas, aquí vemos que la ficha de lectura crítica nos lleva a un Profe, resultado que es un... Dígame, Sandra. profe, disculpe, disculpe que lo interrumpa, le voy a hacer una preguntita que me surgió ahora. Claro que sí. La pregunta central es diferente a la pregunta problemática. Correcto, la pregunta es muy contextual. ¿Por qué? Porque usted puede plantear una pregunta central que indicaría a quien lee o aborda esa ficha de lectura crítica, en mi caso, como yo le voy a calificar,
me indicaría que usted ha extractado una idea central y la entiende. Entonces, plantea una pregunta central, esa es una aproximación importantísima, pero también puede plantear otras o varias más, unas 2 o 3 más preguntas que van y giran alrededor de esa problemática que ha planteado en la primera pregunta. Entonces, entenderé yo que la primera pregunta es una pregunta central, pero de esas se desprenden unas 2 o 3 preguntas secundarias que son preguntas problemáticas. Entonces, Listo. de eso se trata y es como lo quiera enfrentar, como lo entienda usted. Y el resultado tiene que ser el resultado lógico de todo esto, que es el planteamiento de la hipótesis. Y por eso cuando se habla de los pasos para el correcto planteo de una hipótesis, se habla de que hay que definir y conocer el tema de una forma, pues, si no detallada, al menos tratar de lograr y querer entender la fenoménica que está detrás de esas lecturas y que esas lecturas me lanzan. Y entonces por eso se dice aquí, por ejemplo, en este slide, que elaborar la pregunta investigativa es un paso importante porque se convierte la pregunta central o la pregunta problemática, se convierten esas preguntas en preguntas investigativas. Si estos temas de organizaciones solidarias los quisieran ustedes abordar cuando ya se vayan a graduar, en temas de sus tesis de grado, sus trabajos de grado, sus monografías, incluso trabajos, proyectos aplicados o incluso temas monográficos para abordar en escenarios investigativos, pues las preguntas problemáticas son importantes y cuando en sus cursos de investigación o de metodología de investigación se aborden estas circunstancias temáticas, estas circunstancias epistemológicas para desarrollar temas de investigación, pues ahí verán ustedes y se darán cuenta que las preguntas problemáticas, los fenómenos están presentes. Y también otros elementos como los antecedentes, las formulaciones de los problemas, pero la formulación de un problema en un trabajo de grado, por ejemplo, también se asemeja mucho, y lo verán ustedes más adelante, a este escenario de lo que es el planteo de la hipótesis. No sé si Andrea Yulitza, que acaba de entrar, me escucha y si quiere me confirma. No sé si me está escuchando y me confirma, por favor, si digamos, ha venido siguiendo la línea. No voy a demorar mucho en esta parte explicativa. Bueno, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, hay un resultado muy específico sobre lo que tiene que ver con usar este elemento de lo que es la pregunta problemática o la pregunta central del texto como elemento insumo. Bien. Y entonces, hay un esquema muy conocido en lo que es preguntas de investigación y lo que es metodología de la investigación y lo que es planteamiento de la hipótesis de lectura que se llama el árbol de problemas. También se utiliza mucho como recurso didáctico y metodológico para la investigación, para plantear problemas investigativos. Entonces, desde este curso también se les invita a que vayan planteando y que se vayan metiendo en esas aguas navegables de lo que es los fenómenos investigativos a partir de recursos como este del árbol de problemas, por ejemplo. Si han identificado unas preguntas problemáticas, una pregunta central de un texto, entonces pueden identificar un problema que tiene por lógica unas causas y unos efectos. Y entonces ahí se pueden plantear posibles temas investigativos a desarrollar en el futuro de fenómenos, por ejemplo, en este caso de las organizaciones solidarias, los fenómenos comunitarios de la economía comunitaria, de la economía de las organizaciones colaborativas, de las organizaciones, por ejemplo, ambientalistas, que están fenómenos que están estrechamente relacionados con todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de los recursos naturales, de los recursos ambientales, del manejo de las problemáticas ambientales en las comunidades en Colombia, por ejemplo, en nuestras regiones. Entonces, a eso se refiere también, y esa es la eclectitud y como la aplicabilidad de todo este escenario. Sin quedarme mucho en ese tema del árbol de problemas, lo conocemos aquí, este slide nos muestra que también lo podemos conocer como un árbol de problemas centrales, con unas causas, multicausas, un multiárbol, con unas multicausas para una problemática que se estudia y con unos multiefectos para una problemática que se estudia. Y conocer las causas y los efectos, pues comprenderlos y nos va a permitir
abordar muy bien, muy sistemáticamente, abordar más clara y más específicamente y con mayor comprensión las problemáticas. Entonces a eso se refiere también lo ecléctico y lo aplicable de este escenario de lo que los árboles de problemas que tienen su génesis, por ejemplo, en escenarios como las fichas de lectura críticas, que son las fichas de comprensión. Entonces hay unos también resultados que se utilizan en muchos escenarios investigativos, sobre todo para proyectos aplicados, que se llaman los diagnósticos participativos comunitarios. Aquí yo lo muestro en este slide, no es el objetivo del curso de organizaciones solidarias. En un momento se trató el tema del diagnóstico participativo, pero pues dada la naturaleza teórica de este curso se dejó de tratar. En la última acreditación que se hizo, se cambió y se eliminó ese recurso a tratar en las actividades y simplemente se dejó con el contexto teórico. Pero es como el resultado, yo lo muestro acá para especificar y ejemplificar que es uno de los resultados específicos acá. Y que hay unos pasos también que tienen un origen en ese proceso de construcción sistemática de hipótesis de lectura. Entonces, los DPCO, diagnósticos participativos comunitarios para abordar problemas comunitarios, tienen también su génesis allá en estos procesos similares en donde se trata de conocer y abordar unas problemáticas a partir de un árbol de problemas, por ejemplo. Y los proyectos sociales van a ser unos resultados finales, pero no es el objetivo del curso, simplemente puede ser un proceso o un resultado a posteriori, futuro, en donde ustedes como estudiantes vayan a abordar, y si quieren abordar estos temas de manera investigativa para hacer sus trabajos de grado, sus opciones monográficas, saben y sabe Sandra y Andrea que aquí se están tratando las distintas opciones de trabajos de grado, se les permite abordar muchas temáticas en el contexto social. Entonces está el proyecto aplicado, y ese proyecto aplicado que aplican, que en muchos escenarios en los trabajos de grado los estudiantes desarrollan, están muy estrechamente relacionados con temas sociales, comunitarios, y es el eje principal pues del programa de economía en la UNAD. La UNAD tiene un eje social solidario muy importante, y entonces aquí se le da la oportunidad al desarrollo de esas temáticas desde la óptica investigativa. Entonces, por ejemplo, los proyectos aplicados para trabajos de grado, las monografías también tienen como ese escenario, permiten desarrollar ese escenario. Bien, entonces esa es la presentación. Voy a dejar de compartir esta presentación. No sé si hay alguna otra pregunta para ya pasar a la siguiente parte. Profe, yo sí tengo una pregunta. Yo quisiera preguntarle a usted, Sí, cuando correcto. yo vaya a hacer mi ficha de lectura, yo puedo plantearla con algo de problemas, o sea, donde se da la causa y los efectos, o solamente comienzo con la pregunta problemática, Bien, pregunta central. correcto. Bienvenido a esas preguntas que usted está planteando, y para esta segunda actividad que también todavía tiene ficha de lectura, porque las otras dos ya no tienen ficha de lectura crítica. Pero en esta sí, si quiere hacerlo, plantéelo así y acompáñelo, como usted misma dice, de un árbol de problemas. Y eso le reforzará sus argumentos, y pues claro, eso pues mejora la calificación, y entenderé yo que sus aportes y sus tareas están mucho mejor argumentados. Entonces sí, claro, bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, voy a pasar a compartir otro documentico para hacer el ejercicio práctico aquí. Permítame yo explorar mi PC. Voy a dejar de compartir este y voy a pasar a compartir otro documentico. Permítame. Escritorio, pero no sé, Word. No sé cómo buscarlo, por Dios santo. Por el nombre. No logro encontrar la manera de... Bueno, yo no soy más bien novato en esto de compartir documentos aquí en este aplicativo. Permítanme ver, porque tal vez es porque tengo abierto ya, tengo abierto la carpeta. A ver si ahora sí.
No sé si, bueno, voy a dejar de compartir este. Compartir contenido. Pantalla, pestaña. Yo creo que es mejor compartir la pantalla. Ventana, pantalla, toda la pantalla. Discúlpeme, no sé si, a ver. Compartir. Ahora sí, no sé si está viendo. Dejar de compartir. Sí, señor, ya se ve la pantalla. Ahora sí, exacto, ahora sí ves la pantalla, entonces voy a pasar al otro documento. Voy a pasar al otro documento, en donde en ese otro documento está el ejercicio que voy a hacer rápidamente, para que incluso en el caso de ustedes, en el caso suyo, me dé su, pues, digamos, super haciendo ejercicio, este le puede servir también para su trabajo. Entonces, fase 1, ejemplo. Vamos aquí a abrir un Word de un ejercicio pasado, pero con un esquema pues muy parecido, no hay problema. Entonces, se está abriendo el Word, permítame un momentico. Abrimos ese Word y sobre ese mismo Word voy a hacer el ejercicio. Listo, habilita la edición y me confirma si me está viendo, si está viendo en la pantalla el Word que comencé a abrir. ¿Está viendo? Sí. No, profe, todavía no se ve el Word. No, no te escuché. ¿Sí alcanzaste a ver el Word? Sí. No, todavía no se ve. Debe estar cargando, me imagino. A ver, me dice si se ve el Word. ¿Será que ya? No, señor, todavía no. No se ve el Word. A ver, entonces vamos a intentar compartir nuevamente. Deja. Tutor, qué pena, pero creo que ahí hay un cuadrito debajo donde dice salir. No sé si ese sea el Word, no sé si se tenga que anclar como esa pantalla para que quede, porque yo, bueno, en mi caso solamente estoy viendo como la pantalla aquí de la llamada, man, y veo un cuadrito pequeñito donde hay como un formulario de Google, pero no sé si se tenga que anclar la pantalla. No sé si me hago entender. Ah, bueno, entonces, correcto, vista. Entonces, galería, modo conjunto. A ver, no, permítame, a ver, en la vista es donde, por Dios. Había puesto yo aquí la galería total, es que, no, hice un cambio loco. Aplicaciones, vista, a ver. Quitar el modo conjunto y dejar galería. A ver, vamos a ver si logro compartir. Dejar de compartir. Y voy a nuevamente a tratar de compartir. Y discúlpeme, es que me maneé aquí con estas cosas. Voy a ver si logro compartir entonces el Word. Pero no lo... Lamentablemente no tengo acceso al... No tengo acceso al documento acá. De Word. Ay, por Dios, no sé qué pasa. Fase 1 ejemplo, a ver si logro. Fase 1 ejemplo, fase 1 ejemplo. A ver si lo logro buscar. Ah, ya, bueno. Vamos a abrirlo aquí. A ver si ahora sí. A ver si por fin. A ver si por fin sube. A ver, no sé si ven el documento. No, no, señor. Ay, Jesús. Vamos a mirar a ver. Compartir. Nuevamente.
Nuevamente examinar mi PC, explorar mi PC. Fase 1, a ver. A ver. Abrir. Si no, pues no sé cómo sería esto. En fin. Bueno. No se puede más, pues, ¿qué se le va a hacer? No sé si ven algo, ¿no? No, señor, es que cuando se estaba No, compartiendo, profe. yo no sé si creo que hay una opción donde uno le puede dar anclar para mí, o sea, para que esa pantalla que estaba pequeñita y la que yo le dije, le saliera de Sí. manera grande, ¿sí? O sea, no sé si me entiende, pero algo así. Yo tampoco la verdad sé mucho de esto, pero creo que es así. O sea, ¿cuál pantalla? Aquí se ve la pantalla donde están sus nombres, Sandra y Andrea. Sí, señor, sino que, bueno, usted hace ratico estaba compartiendo pantalla normalmente y en la parte de arriba donde está la Sí, opción de salir, de encender cámara y todo eso, salía sí. el cuadrito pequeñito donde estaba el formulario. Entonces yo creo que lo que usted debería hacer ahí es fijar para mí, para que se le fijara en la pantalla grande y nosotros pudiéramos ver ese documento. Claro. Sí, la forma es lo que estoy tratando de buscar. Bueno, estoy tratando de buscar la forma de poner la pantalla grande. Pero pues, créame que no. Voy a otra vez. Voy a tratar de compartir. No sé, bueno. Ay, no. Aplicaciones. Vista, tal vez. Modo conjunto, galería en la parte superior. Bueno, esta parte sí no es problemática, pero compartir. Y créame que pantalla, ventana o pestaña. A ver, es posible que acá. Tal vez por ventana. Compartir audio, a ver. Tal vez acá en la ventana sí se pueda. Un ejemplo, a ver, compartir. Y me dicen si ya logran ver algo. No sé si ven algo. Ahora sí, profe. Perfecto. Gracias. Listo. Aquí viene entonces una ficha de lectura crítica de un tema cualquiera que un estudiante haya escogido. Los términos de diccionario, inequidad holística, sustentabilidad, son temas y términos generales que cualquier persona puede saber o no puede saber. Y aquí los términos técnicos de economía ambiental, por ejemplo, degradación ambiental, economía, sociedad, ecología, son más específicos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes y ya muchos lo hicieron en la primera tarea. No es más, aquí los términos más generales y aquí los términos más técnicos. Y luego viene la definición de términos en el diccionario y luego sí la pregunta central del texto, como alguna de ustedes me lo preguntaba. Si quieren poner una pregunta general central, lo pueden hacer. Si no, pueden poner 2 o 3. Una general y otras como desprendiditas de eso. Pero, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, a ver si alguna de ustedes me dice, vamos a suponer qué temas han tratado. No sé si me comentan, me cuentan qué temas han encontrado o les interesa de esto por ejemplo, de esta situación de las organizaciones regionales, las organizaciones colaborativas muy locales, muy regionalizadas. ¿Qué les interesa para yo ir poniendo aquí un ejemplo de los términos? Por ejemplo, en el caso de las dos o de alguna de ustedes dos. Buenas noches. Profe, yo, o sea, por ejemplo, yo he venido trabajando lo que Sí, es el desarrollo sostenible, mirando sí. las organizaciones solidarias como influyente para que se dé el desarrollo sostenible. Usted Muy sabe bien. que uno de así ese enfoque he venido trabajando y usted sabe que las organizaciones Sí. solidarias tienen que ser autosostenibles, ¿verdad? Y que ellas trabajan Ajá. eficientemente para producir unos bienes, pero siempre y cuando también tienen en cuenta en el entorno que están, ¿verdad? De no dañar lo que existe para que las generaciones futuras también aprovechen de los recursos disponibles. Entonces, yo he trabajado en lo que es el desarrollo sostenible, mirando que las organizaciones solidarias
pueden influir mucho a que se dé el desarrollo sostenible desde un punto de vista económico, social y cultural también. Y ecológico. Ah, perfecto. Entonces ese es el contexto. Y aquí hay que diferenciar simplemente entre sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, una cosa es la sostenibilidad de las organizaciones, de las empresas, del escenario empresarial y organizativo, es decir, cómo se sostienen en el tiempo. Esa es una cosa. Y sé que ustedes entienden la diferencia. Pero otra cosa es la sustentabilidad, es decir, el enfoque, como usted misma lo está diciendo, hacia el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, yo diría diferenciar ambas cosas y me quedaría en una de las dos. Me quedo en el aporte que hacen las organizaciones solidarias al medio ambiente, que es el tema de moda y que es el tema más importante que a todos nos interesa. Entonces, su merced le ha dado como una importancia muy grande a este aporte ecológico que hacen las organizaciones, por ejemplo, comunitarias. Las juntas de acción comunal, las asociaciones de vecinos veredales, las asociaciones de usuarios de acueductos, las asociaciones de usuarios de fuentes hídricas, las asociaciones para y en pro de la conservación de las fuentes hídricas en zonas en donde la misma comunidad está interesada en no explotar, no dañar, conservar, por ejemplo, fuentes hídricas naturales, nacimientos de agua que alimentan acueductos veredales, en donde todos deben aportar su granito de arena en el sentido de ayudarlas a conservar, ayudarlas, cuidarlas, gestionarlas de una manera responsable. Esto en donde se da, pues en las regiones, en las zonas veredales, en las cabeceras municipales también, en las zonas veredales y regiones de Colombia, de los municipios en donde el esquema empresarial de gestión de recursos naturales y de servicios públicos no se ha desarrollado plenamente, pero entonces está ese escenario en donde este tipo de organizaciones cumple un papel importante. Entonces, por ejemplo, encontramos unos términos, vamos a suponer que encontramos unos términos o un término específico, vamos a borrar acá. Entonces yo supongo que aquí al borrar, vamos a suponer que encontramos el término, por ejemplo, recursos no renovables en una lectura. ¿En dónde? En una lectura. Encontramos ese término. Y vamos a suponer que encontramos términos como fuentes hídricas, hídricas, y vamos a subhídricas, y vamos a suponer que encontramos otro término, hídricas. El término, por ejemplo, recursos, otro término aún más específico, bueno, en términos generales de lo que es el medio ambiente, capital medioambiental, listo. Esos términos los podemos encontrar en una lectura cualquiera que se aborde, medioambiental. Y los términos más específicos, entonces vamos a suponer términos de economía mucho más específicos, pero de economía ambiental. Entonces, vamos a suponer que encontramos aquí, por ejemplo, y discúlpenme, este Word es un poco lento en mi computador, vamos a suponer que abordamos cualquiera de estas lecturas que se han propuesto, y entonces encontramos, por ejemplo, el término capital social. El término capital social es un escenario, un término muy específico de la economía grupal, de la economía ambiental, de la economía humana, de la economía social. Entonces, capital social. Vamos a suponer que encontré ese término. Y vamos a suponer que encontré otro término, por ejemplo, gestión de recursos naturales. Cuando digo término puede ser una palabra o un conjunto de 2 o 3 términos. Eso lo pueden hacer ustedes también. Gestión de recursos naturales. Y otro, por ejemplo, valor social. Valor social. Entonces, con esos términos ya tenemos un insumo importante para pasarlos a definir aquí en la siguiente parte, que sería el siguiente paso, y ustedes ya lo entenderán cómo se definen, se coge el diccionario del Google y se definen en sus distintas acepciones, eso no tiene complique, y las acepciones que pueden encontrar es una acepción económica o un esquema económico, pero también un esquema general. Entonces, aquí vamos a omitir esa parte y vamos a pasar de una vez a la pregunta central del texto. Vamos a suponer que ya supimos y ya sabemos los significados, tanto de la palabra del escenario de recursos no renovables, fuentes hídricas, capital medioambiental, capital social, gestión de
recursos naturales o valor social. Entonces ya descubrimos qué significan. Entonces pasamos al siguiente paso. Pregunta central de texto. Aquí hay una. ¿Por qué el desarrollo económico arrastra una crisis ecológica con alta degradación ambiental? Este estudiante del periodo pasado hizo y formuló muy bien esta pregunta, según la lectura que hizo. Pero, por ejemplo, yo quiero plantear otra, una un poquito más ecléctica y más, aplicando un término más metodológico, un poco más, una pregunta un poco más ecléctica o más contextual o más pragmática, si se puede decirlo así. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Y discúlpenme que aquí demora el Word. Vamos a suponer que yo planteo la siguiente pregunta. Y esta pregunta es sería muy, digamos, muy útil. ¿Son las organizaciones comunitarias y solidarias regionales la respuesta a las distintas problemáticas de gestión de los recursos no renovables, a ver si se está escribiendo, de los recursos, sí, de los recursos no renovables, son las organizaciones comunitarias y solidarias regionales. La respuesta a las distintas problemáticas de gestión de los recursos no renovables, y discúlpenme que acá el recursos no renovables, son las organizaciones, o mejor, más que son, brindan. O contribuyen, profe. Puede ser contribuyen esta. Muy bien, entonces ya sé, muy bien. Eso es lo que quiero, que ustedes ahí van desarrollando esa capacidad, contribuyen. Las organizaciones comunitarias y solidarias regionales contribuyen a la solución. Y discúlpenme que es que esto aquí es lento. Contribuyen a la solución. Discúlpenme que es que esto aquí es lento, este computador. Contribuyen las organizaciones comunitarias y solidarias regionales. Ay, por Dios, es que se demora Contribuyen, Word. profe, puede ser contribuyen a los flagelos que se presentan gracias a la falta de desarrollo sostenible. Muy bien. También. O contribuyen, bueno, dejémoslo a la solución, porque quiero decir que quiero traer las palabras que están ahí en la ficha y pasarlas acá, pero está bien, a la solución de las distintas recursos no renovables para un mejor aprovechamiento del capital social, por ejemplo. Entonces, culminaría para decir lo siguiente: de los recursos no renovables, discúlpeme aquí, que es que yo, aquí, es que este bendito computador, sí, Jesús, de las distintas problemáticas de gestión de los recursos no renovables, ya espérenme que cargue, porque es que aquí, cualquier clic que yo doy aquí, tengo que volver y cargar, y carga, y se demora en cargando, ay no. Entonces, contribuyen las organizaciones comunitarias y solidarias a la solución de las distintas problemáticas de gestión de los recursos no renovables y el capital social, comunitario y el capital social comunitario en nuestro país. Eso era lo que quería, no es más. Y aquí voy borrando esto y dejo aquí planteado. Entonces, ahí queda una pregunta. ¿Contribuyen las organizaciones comunitarias y solidarias regionales a la solución de las distintas problemáticas de gestión de los recursos no renovables y de capital social comunitario en nuestro país? Ahí hay una pregunta. Pueden formular ustedes muchas más.
otras 2 preguntas que se desprendan de estas, como me lo estaba diciendo, por ejemplo, usted me lo ha dicho muy claramente. Ya estaba formulando otra pregunta que se desprende de esta central. Esta podría ser la central. Y ahora sí, ¿qué es la hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Y esto es lo que quiero aquí pasar a ser muy específico. Una hipótesis es el siguiente recurso, el siguiente planteamiento. Cuando ustedes entienden un fenómeno a través de este tipo de problemáticas, de los antecedentes, y que creo que lo entienden a través de las lecturas, entonces ya están muy seguros de lo que están abordando. Y al estar seguros de lo que están abordando, entienden el fenómeno. En ese orden de ideas, una hipótesis es una afirmación muy categórica, muy segura de lo que se está entendiendo, de lo que se está tratando de comprender. Entonces, por eso la hipótesis personal de lectura, o en otros casos simplemente hipótesis de lectura o de control de lectura, debe ser una afirmación. Entonces, aquí hay una afirmación que hizo este estudiante. La sustentabilidad ecológica ha pasado a formar parte de la teoría del desarrollo sostenible, según esa lectura, pero yo quiero pasar a formular una más hipotética, que se desprenda de esta pregunta problemática. Entonces, la hipótesis me dice que si este fenómeno es entendible, y yo estoy seguro de entenderlo, y yo estoy seguro de comprenderlo, puedo pasar a hacer afirmaciones categóricas. ¿Qué se hace con esa hipótesis? La hipótesis es la que es susceptible de ser puesta en tela de juicio, aprobada o desaprobada. Aprobarla o afirmarla o reafirmarla es un escenario, y ese es el escenario investigativo. Perdón. Entonces, eso es una hipótesis. Voy a pasar a cambiar una afirmación con toda la estructura de lo que debe ser una afirmación bien construida. Entonces, una afirmación bien construida tiene sujeto, verbo, predicado y esos elementos de un buen complemento. Entonces, y casi siempre es afirmativa. Al ser afirmativa, entonces me podría decir lo siguiente: sí, las organizaciones comunitarias, y quitando el sí, las organizaciones comunitarias comunitarias en Colombia han contribuido históricamente al abordaje y la solución de problemas de orden social, comunitario y de interés de las, valga la repetición, comunidades en nuestras regiones. Eso es lo que se dice categóricamente. Entonces, como se dice categóricamente, el objetivo es comprobar eso, comprobarlo. Yo pongo en tela de juicio esta hipótesis, y el proceso de comprobación es un proceso que se desprende de todo esto, que puede ser investigativo. Entonces, a partir de allí, yo comienzo a tratar de argumentar esta afirmación de modo que con esa argumentación defienda esa hipótesis, como que la argumente y la defienda y le dé validez y fuerza, esa fuerza argumentativa, partiendo, por ejemplo, de citas textuales, contextuales de la lectura que estoy haciendo. Y entonces aquí, por ejemplo, pueden ser 3 la lectura que se tiene, en las fuentes que se tienen, para tratar de como darle fuerza a esta oración. Esa es una hipótesis. Entonces, lo que voy a poner en tela de juicio, afirmar, reafirmar o desafirmar o desmentir, es esa afirmación importante, y eso es una hipótesis. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. A partir de ahí, de esa hipótesis personal de lectura, entonces ustedes tienen que tratar de darle como ese ámbito de hipótesis. En la primera tarea, muchos digamos, se centraron en hacer y argumentar con sus párrafos y sus argumentos lo que habían leído. Eso está correcto y eso está muy bien, pero yo quiero ver que sea planteamiento de hipótesis, como con fuerza de hipótesis, para tratar de que me demuestren que ustedes quisieran en el futuro abordar de forma investigativa
estos temas. Entonces, es este el ejercicio que quería hacer y, por ejemplo, en el caso de ustedes, aquí me han colaborado y me han mostrado que, por ejemplo, en el caso tuyo, Andrea, ¿me confirma si es Andrea o discúlpame? O Sandra, Sandra o Andrea me ha, Sandra, profe. Sandra, Sandra, discúlpame, Sandra. a través de, sí, a través de su visión de lo que ha abordado como lectura, su visión es querer demostrar eso. Entonces, usted lo puede demostrar, Sandra. Y Sandra me dirá, no, yo soy por ejemplo, Sandra, ¿es de qué región? Del Cesar, profe, del Cesar. Del Cesar. Entonces, en el Cesar es un departamento rico en recursos naturales, en esas zonas de montaña de la costa atlántica, que, de esas zonas geográficas de la costa atlántica, que no son propiamente el litoral, pero que se asemejan, digamos, a lo que es, digamos, estas zonas, digamos, en donde los recursos naturales son abundantes en el sentido de, por ejemplo, las zonas de bosques tropicales, semitropicales, en donde abundan los recursos hídricos, los recursos semimaderables. Por eso es que, por ejemplo, muchas zonas, lo que llaman en la costa atlántica el monte, ¿no? El monte. En el imaginario tan importante que es la costa atlántica, no solo en el Cesar, sino en Córdoba, en Sucre, en el departamento de Bolívar, el monte, ¿no? Ese monte que es la zona de la sierra, puede ser, o esa zona semimontañosa. Eso pasa también con el Magdalena, en donde está la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta es un nido de agua. Entonces, ahí hay un capital social natural. Ese capital social natural me brinda no solo un imaginario, me brinda todo un escenario en donde hay una relación estrecha entre comunidades y ese capital social. Entonces, habrá problemas. Claro, así como hay capital social, vienen detrás del capital social y en el contexto del mundo actual vienen los problemas por afrontar de frente a ese capital. Profe, disculpe, yo le voy a hacer una pregunta. La vez pasada yo no sé si lo entendí mal y esta vez, o sea, nosotros vamos a enfocar la investigación, o sea, lo que vamos a plantear en la ficha con nuestra Sierra región Nevada. Entonces, o sea, lo tenemos que entonces plantear sobre nuestra digamos, región, profe. dígame, Andrea, es que tienes abierto el micrófono, pero no sé si me estabas preguntando algo. Sí, señor profe, yo le quería preguntar, Dígame. cuando vayamos a plantear la Sandra, problemática, perdón. ajá, y lo vamos a definir y toda esta cuestión, ¿podemos enfocarla hacia nuestra región o tiene que ser nivel nacional, nivel mundial? Es mejor en su región porque su región les da digamos, el enfoque real, ecléctico y aplicable. Y no sé, bueno, acaba de entrar o había entrado ya Luis Rafael, gracias por entrar. No sé si Luis Rafael, para como fortalecer lo que Sandra me está comentando y lo que Sandra y Andrea habían comentado acerca de que lo que preguntan, bueno, ¿se le da un enfoque regional de sus regiones o en general? Entonces, yo diría que es mejor en sus regiones. Entonces, a eso se refiere. Luis Rafael, no sé si me dice usted de qué región es, como para hacer una aproximación rápida y mostrar como el ejemplo. Profe, ¿me escucha? Sí, claro, le escucho. Profe, sí, yo soy de Facatativá. Eso es Perfecto. Sabana Cundinamarca. Centro. Sí, señor. Sabana Occidente, Cundinamarca, de hecho. entonces. Ajá, entonces es la zona del altiplano, en donde hay otros escenarios un poco diferentes en cuanto a recursos naturales, a ese capital social. Allí el capital social enfrenta, digamos, unas circunstancias diferentes, la urbanización un poco más profundizada, las relaciones con la capital, las relaciones con Bogotá, las relaciones, pero también las condiciones en las que los recursos naturales se han venido desarrollando de frente a las comunidades de estos municipios importantes del altiplano, en donde ya, por ejemplo, hay muchas afectaciones, en donde los cambios por el desarrollo urbanístico también han precondicionado ese capital social. Entonces los problemas medioambientales son diferentes un poco a lo que, por ejemplo, plantea Sandra y plantean a Andrea en el sentido de las diferencias de las regiones en que el país, digamos, presenta.
Y lo mismo acá, desde donde yo estoy originando esta sesión, que es Boyacá. Ya, yo estoy en Duitama, en la ciudad de Duitama, en donde también son muy parecidas las condiciones a las de Cundinamarca. Pero en el norte del departamento de Boyacá hay otras condiciones en donde todavía hay esos recursos de capital social natural inexplorados, inexplotados y que son potenciales. Entonces, pues obviamente hay temas a tratar, hay fenómenos a tratar, y lo que quiero que ustedes es contextualicen desde sus ópticas regionales. Ojalá lo hayan hecho, lo hicieron, si lo hicieron en la primera tarea y lo van a hacer en la segunda tarea que se debe entregar el 3 de abril. Entonces, le den ese enfoque a esas preguntas problemáticas, a esas lecturas que han escogido y que ya ustedes en sus foros ya montaron allí, escogí tal lectura, y que como que me han tratado de manifestar ahí en los foros, en el entorno de los foros en donde ustedes ya se han, digamos, expresado. Entonces, eso es lo que quiero como que le impriman, ese criterio. Para esa ficha de lectura crítica que van a hacer para la segunda actividad. Y pues eso es en general, en términos generales, lo que es una hipótesis, y todos hicieron la primera tarea con la fuerza del argumento y de sus lecturas, y eso fue muy importante y muy bueno, y los felicito porque ustedes demuestran que pues hacen la tarea, pero quisiera que por otro lado le den como ese esquemita, ese enfoque que he tratado de mostrar acá en esta pequeña sesión. Yo pues ya no quisiera demorarme mucho, no los voy a demorar mucho, es lo que he querido expresarles, que se le dé al ejercicio un poco un enfoque más metodológico, epistemológico, de construcción de unos argumentos a partir de, primero, la ficha de lectura crítica con sus 2 columnas, los términos desconocidos, los otros términos, luego vienen las preguntas polémicas, como bien, por ejemplo, lo planteaba Sandra, y luego entonces viene el problema de la hipótesis. Entonces, por ejemplo, en el caso de Luis Rafael, me dice, no, yo soy de Cundinamarca, del Altíplano, aquí hay otros problemas, otros abordajes comunitarios, otras circunstancias, y no son solo problemas comunitarios, pueden ser problemas cooperativos, del cooperativismo financiero y de otras temáticas de la economía y las organizaciones solidarias como un todo, organizaciones cooperativas, organizaciones comunitarias, como lo dije al principio, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios de acueductos, de fuentes hídricas. Eso, digamos, el país Colombia a lo largo y a lo ancho está lleno pues de estos escenarios. Entonces, por ejemplo, para el tema de Luis Rafael, yo plantearía, por ejemplo, la siguiente pregunta polémica en una lectura que Luis Rafael haya escogido. ¿Son las organizaciones comunitarias, organizaciones colaborativas la respuesta más apropiada para la gestión de los recursos, para la gestión de los desechos industriales que en muchas regiones del país se generan a partir de la actividad industrial, agroindustrial o semi-industrial en algunas regiones? Claro, porque por ejemplo Cundinamarca, tomemos el ejemplo de, por ejemplo, de Villapinzón, allá están los desechos de la actividad industrial del curtiembre y de los cueros. ¿Hay alguna organización solidaria en el municipio de Villapinzón que se haya encargado de gestionar, de enfrentar los problemas de los desechos de la actividad industrial y de maquila de las industrias y de las fábricas y las pequeñas empresas de curtiembres? ¿Existirán esas empresas, esas organizaciones comunitarias? Por ejemplo, Villapinzón, que no solo es un centro industrial en ese sentido, sino también es en sus zonas rurales, son también históricamente también eran zonas de recursos naturales inexplorados, y que con el tiempo y esa actividad industrial me imagino que se han venido afectando. Eso es natural. Entonces, por ejemplo, en el caso de Luis Rafael, puede ser en su municipio, en su zona. Hablo de Villapinzón porque es la zona que más es el ejemplo como zona industrial de Cundinamarca, pero también en el municipio de Luis Rafael también me imagino que hay esas circunstancias. Entonces a eso me refería yo, y eso era, digamos, lo que quería como contextualizar. Andrea Yulisa, no sé, me dice desde dónde genera Andrea Yulisa. Desde Campo Alegre, Huila. En Huila, me imagino, parecida, porque lo que es el viejo Tolima, el Tolima grande, fue una región que otrora pues se caracterizó por ser fuente de recursos, pero una zona con vocación agrícola y ganadera eminentemente. En las últimas décadas del siglo pasado, en el desarrollo industrial de Colombia, en la época de la segunda mitad del siglo pasado, pues se caracterizó por ello, con unos tintes y digamos con una transversalidad en problemáticas que se desarrollaron a raíz de
circunstancias sociales, políticas, que fueron muy características de la primera y segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, pero que hoy han tomado otros matices y que son parecidos, escenarios parecidos, por ejemplo, a los del eje cafetero, que no iguales a los de, por ejemplo, la región antioqueña y el Valle de Aburrá, pero en algo parecido a estos escenarios, a Santander, por ejemplo, con el problema de la caña, con el problema de los paneleros, al Valle del Cauca y el Cauca con el problema de los ingenios azucareros, pero con otros problemas contemporáneos actuales que han venido transformando esta situación. Entonces, esa problemática de la vocación agrícola, ganadera, agroindustrial de las regiones está muy presente. Por ejemplo, ese desarrollo agroindustrial que se ve en Cundinamarca y también allá en el Tolima y en el Huila, lo que antes se denominaba el Tolima Grande. Entonces, está muy presente. Y hay pues escenarios que quiero que ustedes aborden y que esta temática de la lectura crítica y la lectura de las problemáticas de las organizaciones solidarias desde el enfoque medioambiental. Muchos de ustedes escogieron la lectura que de Amartya Sen, por ejemplo, o del aporte ecológico de las organizaciones solidarias en el contexto latinoamericano, en países como Perú, México, Ecuador, digamos, ello presta y brinda unos insumos importantes para abordar estas problemáticas nacionales y sobre todo regionales a nivel de la región latinoamericana. Entonces a eso me refería. Yo quisiera simplemente dejarles estas inquietudes. Les agradezco a Sandra, a Andrea y a Luis Rafael por haber asistido. La actividad que viene y la siguiente actividad tendrán calificación por asistencia aquí a este primer CIPAS y al último y segundo CIPAS que voy a hacer ya cuando vaya a hacer la última actividad, y a la web conference. Ya se viene la siguiente web conference, entonces ya saben ustedes que me deben manifestar a través del chat, a través del correo interno del curso. Yo participé en el CIPAS, entonces me dice Sandra, me dice Andrea y me dice Luis Rafael, no, participé en el CIPAS y en la web conference. Por favor, pues ténganlo en cuenta para la calificación de las actividades 2, tarea 3 y la última actividad, o sea, la tarea final, el informe final. Y pues a muchos de ustedes, con la suficiencia que han demostrado en la actividad, en los foros colaborativos, que son actividades individuales, pero que son foros en donde demuestran ustedes sus percepciones, pues eso pues les refuerza y les va a reforzar mucho la nota. Y entonces pues me dicen, no duden en manifestar esos ítems y otras problemáticas que se les presenten. No duden en hacerlo, situaciones de, bueno, no logré presentar, me faltó no tuve tiempo, me pasé del plazo. Las entregas extemporáneas yo las hago, y cuando son entregas extemporáneas que no se pasen mucho del plazo, pues yo trato de mantener el porcentaje total de la calificación, y si han participado en CIPAS o han participado en web, prácticamente no les afecta la nota. Si las entregas extemporáneas se extienden un poco más, pues ya el porcentaje sobre el que se aplica la nota va bajando un poquito, pero si veo que son aportes importantes, bien construidos, así como ustedes me lo quieren y me lo han manifestado, pues no afecta tampoco mucho la nota. Y ya cuando se alejan un poco más de la parte del plazo y hay otras circunstancias ya más personales de cada uno, circunstancias que cada uno se les presenta, pues evaluamos la situación y miramos ya a nivel interno aquí a través del correo interno, a través del correo institucional, me manifiestan, he tenido estas problemáticas de conectividad, problemáticas familiares, pero tengo esto, he venido haciendo esto, he venido revisando esto, he venido haciendo el siguiente curso, quiero presentar, pues yo evalúo esas situaciones. Entonces de eso se trata, de mirar y acoger, digamos, no solo pues sus aportes, sino también muchas veces son las dificultades personales, porque yo sé que todos ustedes ya tienen una actividad laboral, comunitaria, activa, trabajan, tienen su familia, responsabilidades de todo orden, y eso pues lo hace más interesante. Entonces, pues a Sandra, a Andrea y a Luis Rafael les agradezco mucho la participación. Me dispongo a dejar de grabar esta reunión, y cualquier cosa, les ruego por favor, aquí les dejé los dos enlaces, el de evaluación y el de asistencia. No sé si lo ven, Luis Rafael, Sandra y Andrea. Tutor, qué pena, en el chat de acá de la llamada no veo nada, solamente veo un mensaje que dejó el compañero Luis. O sea, no lo logran ver, ¿sí? No está, profe, no está.
Voy a volverlo al chat, voy a volverlo a, discúlpenme, voy a volverlo a pasar a ver. Permítame un momento. Rápidamente aquí ya para salir de la reunión voy a volverlo a... Voy a dejar de compartir, ¿sí? Dejar de compartir y voy a pasar nuevamente, abrir el Word donde tengo los enlaces, los vuelvo y los monto ahí en el chat y me dicen y me confirman rápidamente si lo lograron ver. Y entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo que hacen es tratar de copiarlo en una hoja en Word y y al copiarlo en una hoja en Word ya entran ustedes después y lo activan, lógicamente, lo activan y ya incluso después de cerrar esta reunión lo pueden activar y pueden entrar y llenarlo. Entonces, control C, formulario de asistencia. A ver, control V. Ese va. Me dicen si lo ven. Creo que sí, señor, ya el formulario de asistencia Ahí ya en el llegó. chat. Ya, sí, señor. Listo, en el chat. Y ahora el otro, el de evaluación del CIPAS. Entonces, lo mismo, no es sino que lo copien en una hoja en Word para que así incluso yo cierre la sesión, ustedes ya teniéndolo en la hoja en Word y lo pinchan para que quede en azul, entonces ya queda activo. Y entonces ustedes ya quedan registrados como asistentes al CIPAS y cualquier cosa cuando necesiten decirme, profe, yo asistí al CIPAS, ahí le envío el pantallazo del formulario que llené, no solo el formulario que llené, sino eso me va a salir a mí en otros de los enlaces en donde uno entra y mire a nivel nacional quiénes fueron los asistentes. Pero eso igual también queda aquí en el mismo Teams, ahí queda quienes, no solo por la grabación, sino porque ahí genera también un formulario. Entonces, por ambos, por lado y lado. Entonces, ahí quedó el de evaluación. Ahí quedó el de evaluación. Listo, entonces me dispongo a cerrar la grabación. Creo que ya no está grabando. Bueno, permítame. Ya dejé de grabar. Bueno, entonces, estimados Sandra, Andrea y Luis Rafael, muchas gracias. Les deseo buena noche. Esto era una sesión muy Gracias corta. igualmente. El último CIPAS, el segundo y último CIPAS que voy a hacer va a ser del informe final. Es muy importante que asistan porque ahí les hablo sobre la parte institucional, las páginas web, la información que van a encontrar en las páginas web por ejemplo, de la Superintendencia de Economía Solidaria, la del Consejo Nacional de Economías, todas estas instituciones, este soporte institucional del que yo les voy a hablar en la tercera y última web y en la siguiente que viene, ahí les voy a hablar de esta parte institucional para que hagan su trabajo, porque esas dos últimas actividades son un poquito más de la parte institucional, del aporte de políticas públicas, de formulación de estrategias institucionales hacia organizaciones solidarias. Entonces va a ser interesante ese segundo, no hago más, este CIPAS y un segundo CIPAS en donde se va a tratar esa parte institucional y normativa. Y en la segunda y tercera web conference también, y también se trata de la parte normativa, la ley, la 454, las leyes transversales, que son los decretos que apoyan la existencia y normatividad de las distintas formas de asociatividad en Colombia. Entonces, a eso me refiero y entonces les sugiero estén pendientes y pues por lo demás, muchas gracias. Entonces, les deseo buena noche. Tutor, qué pena, una Dígame. preguntita rapidita. ¿Cómo es el nombre del CIPAS? Que ahí lo pide en el formulario de asistencia y evaluación. Entonces, CIPAS, póngalo todo en letra, todo en letra. CIPAS 1, no con números, CIPAS 1, todo en mayúscula y en letra. CIPAS 1, organizaciones solidarias, así nomás, y todo en mayúscula. CIPAS 1, organizaciones solidarias. Y ya. Listo, Y tutor, es eso. muchísimas gracias. Listo, estimados jóvenes, y pues que descansen. Les deseo buena noche y cualquier duda, no duden en decirme. Que estén muy bien. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Gracias, que estén bien.